la clase de hoy se debe tener en cuenta lo que aprendimos en la clase pasada, que estábamos hablando sobre alucinaciones y delirios, y precisamente con lo que vamos a aprender hoy es una batería que nos va a permitir identificar demencias. La prueba es conocida como MMSE en nuestra adaptación, es examen mínimo mental, o su nombre real que es Mini Mental Status Examinator. Primero vamos a hablar de qué es esta prueba. Esta es una prueba universal aprobada por la APA desde el año 1965 y fue creada por Folstein y McCook. Es un método práctico para los clínicos poder medir el estado mental cognoscitivo de los pacientes de manera breve y cuantitativa. Luego esta práctica se extendió hacia la docencia y la investigación. Por ello se ha convertido en un instrumento de aplicación y de exploración para el deterioro cognitivo y es el más usado en el mundo para pacientes de edad geriátrica. Como ya les comenté, su nombre completo, Mini Mental Status Examinator. Tenemos dos versiones, la versión europea que es la larga y la versión latinoamericana que es la corta. En este caso nosotros vamos a utilizar la latinoamericana, puesto que ya aquí está toda la adaptación a nuestro lenguaje. Por ejemplo, en la europea vamos a encontrar la palabra tío. Ahí se hace referencia a tío, el amigo, el vecino, pero a nuestro lenguaje, a nuestra cultura, la palabra tío hace referencia al hermano de mi mamá o de mi papá. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestra adaptación, que es latinoamericana, que es la versión corta. El objetivo de la prueba. Primero, fue diseñada para examinar el estado de salud mental de forma rápida y cuantificable para la evaluación de pacientes psiquiátricos y nos permite separar a los pacientes con un disturbio cognitivo de aquellos que no lo tienen. Segundo, el Mini-Mental solo obedecía a que esta prueba solo se concreta en los aspectos cognitivos de las funciones mentales. Por otra parte, es la más usada por su brevedad de contenido y tiempo de aplicación. Tercero, debido a su efectividad, confiabilidad y validez, es la más usada. Además, permite hacer comparaciones entre los cambios intelectuales y otros aspectos de funcionamiento mental y puede mostrar su mejoría o empeoramiento del paciente. En caso dado, nosotros observemos el desorden afectivo, dificultades en memoria, dificultades en lectura y fallas de orientación. Como cuarto objetivo de esta prueba está que no debe ser tomada como diagnóstico final de un paciente, es decir, que no puede ser la única que vayamos a utilizar, debe ir acompañada de otros protocolos, de los criterios, tener en cuenta el DSM-5 y otro tipo de aplicaciones médicas. Y como quinto objetivo está que existen numerosas traducciones de la prueba en español y se le conoce con una versión de Logo, que es la que nosotros vamos a trabajar en este momento. ¿Para qué aplicamos el Mini Mental? Primero, como les manifesté, para identificar demencias. El término demencia, como ya lo hemos hablado en clases anteriores, incluye un grupo de problemas cerebrales que causan el deterioro global de una función cerebral. Debemos recordar lo que ustedes han dado en semestres anteriores en las clases de procesos psicológicos básicos, cuando ustedes hablaban sobre atención, memoria, sensación y percepción. Allí hablábamos de que hay unos procesos psicológicos básicos y de estos depende cuáles son los procesos cognitivos superiores. Entonces, cuando ya hay un deterioro en alguno de estos procesos, ahí aparecen las demencias. Cuando ya hay dificultad para lavarse, vestirse, cuando hay dificultades del pensamiento, dificultad para poder hacer alguna tarea cotidiana, aparecen estas. Si tienen de pronto dudas o no recuerdan bien cuáles son los procesos cognitivos básicos y cuáles son los procesos cognitivos superiores, pues revisan el link de la clase de atención y memoria que tengo en otro link.
Bueno, los pacientes con demencia también pueden desarrollar problemas de salud mental como el estado de ánimo y las emociones y comportamientos que son difíciles de controlar o tratar con otras personas. El proceso que causa demencia en el cerebro es a menudo degenerativo, debido a un daño cerebral con el transcurso del tiempo. Los subtipos de demencia que podemos encontrar aquí son como el Alzheimer, demencia vascular, demencia de cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Bueno, ahora debemos describir esta prueba. Esta prueba consta de 6 escalas, las cuales nos permite tener claridad de varios aspectos que son la orientación espacial, la orientación temporal, atención y cálculo, la repetición, la comprensión lectora, la memoria, la parte nominal, el lenguaje, el dibujo, la escritura y capacidad de fijación. Con estos aspectos que acabo de mencionarle es los cuales están incluidos en las categorías de la prueba que vamos a aplicar, que son las que están aquí en el segundo bloque. ¿Cuáles son las categorías? Orientación en tiempo y lugar, registro, atención y cálculo y evocación, lenguaje y construcción visual. Estas son las categorías que vamos a trabajar. Ahora vamos a hablar cuáles son las limitaciones de esta prueba. Lo primero, se debe descartar en primer lugar otros padecimientos de algún tipo de enfermedad o demencia. Segundo, se debe tener conocimiento de que la persona esté libre de depresión, porque si hay depresión hay que aplicar otra prueba y entonces la prueba va a estar invalidada, porque una persona con depresión olvida y le pierde el sentido a la vida y deja de hacer ciertas cosas o no le da importancia a muchas cosas del día a día, pero no es porque se le olvide, es porque está bajo unas circunstancias a las cuales se olvida del resto del mundo, más no porque no lo sepa. Entonces, primero, tener total claridad de que la persona no padezca depresión o problemas metabólicos. Tercero, tener conocimiento si la persona tiene abuso de sustancias como el alcohol, si hay infecciones como la meningitis, encefalitis o problemas de nutrición. Cuarto, tener presente que la persona no tenga una hemorragia. Esta hemorragia subaranoidea que nos mencionan aquí es la inflamación de los vasos sanguíneos que tienden a reventarse. También nosotros lo conocemos como aneurisma. Y esto provoca daños permanentes en el cerebro hasta la muerte cuando no hay ningún tipo de tratamiento. Y por último, debemos tener presente que este mini mental se desarrolló para diagnosticar la demencia y los delirios en pacientes geriátricos. Estas son las limitaciones, es decir, que se puede aplicar en pacientes de 65 años en adelante. Ojo, no quiere decir que no se pueda aplicar en edades anteriores a 65. Usted la puede aplicar en caso dado, usted tenga sospecha de alguna demencia o de alguna patología. Consideraciones previas. Lo primero, esta prueba está destinada para administrarse de forma individual, es decir, cuando usted esté con el paciente allí, solamente el paciente y el examinado. Segundo, se debe aplicar en un lugar propicio, confortable y sobre todo que no haya ningún ruido distractor. Tercero, el psicólogo que vaya a aplicarla debe estar familiarizado con la prueba y sus instrucciones para que el ambiente obviamente sea relajante y prácticamente le brinde la confianza al evaluado. Cuarto, se debe realizar una entrevista previa con el paciente para poder tener datos que yo pueda corroborar al final con los resultados de la prueba. Es decir, mientras usted en las primeras historias, en los primeros encuentros, usted ha diligenciado la historia clínica en la que usted tiene información de su dirección, familia, dónde vive, todo ese tipo de cosas ya usted las ha preguntado en la historia clínica para que cuando esté aplicando la prueba usted la pueda corroborar. La cuarta, las instrucciones deben ser leídas con claridad y precisión. Lo que yo siempre les digo a ustedes, deben tener calma, manejar un tono de voz adecuado, ser pausados, explicar
modular de manera adecuada el tono de la voz. Y por último, si el examinado corrige una respuesta, se le debe dar crédito a la respuesta que le dio correcta. Por ejemplo, si usted le preguntó qué día es hoy y te va a decir 14 y después dice no 15, no, sí 14, usted debe tener en cuenta que la persona estaba de pronto confundida entre las fechas de la semana, pero usted tiene en cuenta es la respuesta correcta. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la ficha técnica, que pues es la información que tenemos a mano para poder saber quién la hizo, cuál es su procedencia, quién hizo la adaptación española que nosotros vamos a utilizar, el tipo de aplicación, el lugar, la duración. Entonces pues vamos a leer la ficha técnica. El nombre de la prueba ya sabemos que es Mini-Mental Status Examinator. Nosotros la conocemos como Mini-Mental o examen cognitivo mini-mental, con su abreviatura MMSE. El autor es Marshall Fonstein, Susan Fonstein, Paul Machuk y Gary Fakin. Su procedencia es de esta entidad y la adaptación española fueron por estos profesionales que están marcados aquí. La aplicación obviamente debe ser individual, en la cual usted pueda observar de manera detenida las respuestas del examinado. El ámbito y el lugar debe ser sin interrupciones y calmado, con una duración de 15 minutos, y se aplica a partir de los 65 años o en menos de 65 años cuando usted tenga la sospecha de un deterioro cognitivo. La finalidad de esta prueba es poder identificar o detectar de manera rápida si hay un deterioro en las funciones cognitivas superiores. Recuerden, funciones cognitivas superiores son la inteligencia. Les sugiero que revisen el link de la clase de atención y memoria, que ahí yo explico cuáles son los procesos cognitivos básicos y cuáles son los procesos cognitivos superiores. Bueno, ¿cuál es el material de aplicación? Se necesita el manual de aplicación y una hoja de anotación. Esta prueba cuenta con confiabilidad y validez por varias investigaciones y grupos que han realizado para tener las condiciones clínicas adecuadas y poderla adaptar a nuestro ambiente.